Buenos días a todos, mi nombre es Sarela Garrido, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Soy médico, jefe de la unidad de medicina transfusional del Hospital de Las Higueras de Talcahuano, en Chile. Y les voy a hablar de aspectos claves en la centralización de servicios de sangre de un país y la experiencia chilena. No tengo conflicto de interés para esta presentación. Primero, señalarles la cadena transfusional, que es el enlace de las distintas etapas desde el donante hasta el resultado de la transfusión. Desde la selección, la extracción, pasamos por el procesamiento, el tamizaje, la decisión de transfundir, que está basada en guías clínicas que deben ser realizadas con revisiones de la medicina basada en la evidencia, y llegamos al receptor, en quien vamos a realizar la transfusión. Y tenemos las pruebas de compatibilidad, los estudios de grupo sanguíneo, anticuerpos, la administración y el monitoreo. Y dentro de los resultados de la transfusión es muy importante revisar el uso adecuado de la transfusión y de la indicación médica, ¿ya? Respecto a la centralización de servicios de sangre, la OPS el año 2021 generó unas guías bastante buenas para analizarlas y estudiarlas respecto a la centralización de la donación de sangre, el tamizaje y el procesamiento. Ahí señalan que el propósito de un sistema nacional de sangre es asegurar el acceso a tiempo de sangre y componentes sanguíneos de calidad, seguros y suficientes para todos los pacientes que necesiten transfusión. Eso es la base de los servicios de sangre. ¿Por qué centralizar? Hay beneficios y hay riesgos. Dentro de los beneficios destaca la eficiencia y economía a escala, la calidad, seguridad y eficacia de los componentes sanguíneos, ya que hay mayor especialización de los procedimientos, hay eficiencia en el procesamiento, hay estándares de calidad, lo cual mejora todas estas prácticas, hay una infraestructura fortalecida y hay personal que se especializa en esto. Entonces, tenemos, con eso hay un aumento de la calidad. Hay mayor acceso y disponibilidad de componentes sanguíneos. Podemos contar con una cantidad de 6 glóbulos B negativo, por ejemplo, que es algo que en bancos de sangre es impensable. Se generan sistemas de redes y coordinación y mejora la confianza del público al ver una estructura de establecimientos que trabajan de forma similar. Dentro de los riesgos y desafíos que se deben considerar como desafíos está la falta de apoyo de partes interesadas y resistencias del equipo. Puede ser que los directivos de un establecimiento, los directivos de un servicio no estén interesados en centralizar. Eso es algo que se debe considerar y tenerlo como un desafío, también como la resistencia del equipo, donde el personal puede pensar que al centralizar van a disminuir los puestos de trabajo, lo cual en la realidad no es así. Hay cambios en las funciones. El banco de sangre deja de fraccionar, pero debe potenciar la colecta móvil para proveer donaciones al centro productor. Así que eso no ocurre y de hecho sí se generan más puestos de trabajo y surgen las brechas. Puede haber una disminución de la calidad y seguridad y pérdida de resiliencia. Con esto puede ser un riesgo de que el centro al comienzo está aprendiendo y pueda disminuir la calidad, pero eso es algo que se debe contemplar previamente, y lo de la resiliencia es que no exista otro centro que pueda cubrirlo en caso de un desastre, por ejemplo. Pueden haber dificultades logísticas y de transporte al generarse mayor flujo de vehículos con la sangre y con los componentes. Entonces hay que tener en consideración eso, las distancias, el efecto sobre el acceso oportuno a la sangre, que puedan creer que al no tener la sangre en el hospital, esté en el centro de sangre, puedan no contar con ella. Entonces eso también se debe asegurar en este diseño. Y, por supuesto, el financiamiento insuficiente. Eso es un riesgo. En esta guía indican una encuesta que realizaron en el 2015 a 173 países, donde en la mayoría se generó como conclusión que habían políticas nacionales de sangre y legislación ausentes o inadecuadas, que los fondos eran inadecuados. Habían múltiples servicios de sangre dentro del sistema en diferentes niveles de desarrollo, con limitaciones en la infraestructura
y con distintos recursos. Y ausencia de estándares. Esto lleva a que el sistema sea ineficiente, con pérdidas de componentes. Al estar tan atomizados, no hay una gestión. Algún lugar puede generar más de lo que necesita y otro lugar no contar con lo que necesita. Y al no haber comunicación, se pierde en un lugar. Hay imposibilidad de conocer la demanda de sangre y componentes sanguíneos de los sistemas de salud. Al no haber comunicación, que cada establecimiento trabaje por su cuenta, de una forma más solitaria, no se puede saber qué es lo que un país necesita. Y ausencia de preparación frente a las emergencias. En esta guía señala una serie de aspectos de la centralización, que son los que están listados acá, que los vamos a ir viendo en relación a lo que ha ocurrido en Chile, ya en este camino de la centralización. Está la necesidad de centralizar, la estructura del Sistema Nacional de Sangre, las funciones a centralizar, la legislación, un buen gobierno, las regulaciones y estándares, la organización, sistema de calidad y consideraciones operacionales en número, lugares y tamaños. En este punto es importante definir desde lo que requiere un área geográfica de transfusión en base a lo que se transfunde en el hospital, las patologías, y definir la cantidad de donaciones que se van a necesitar. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser el centro de sangre que va a producir estas donaciones? ¿En qué lugar estratégico lo vamos a instalar? ¿Vamos a proyectarlo a 100.000 donaciones anuales, 150.000 donaciones anuales? ¿Cuál va a ser el stock que va a mantener, etcétera? Y viendo lo que ha sucedido en Chile, inicia la centralización el año 93. Ustedes conocen, Chile es un país muy largo y angosto, entonces esto es muy importante al definir las macroredes o centros de sangre. Entonces la necesidad de centralizar surge el año 93, donde en un diagnóstico de situación, el primero, se determinaron 118 bancos de sangre, donación de reposición y escaso desarrollo de la medicina transfusional. Luego, el año 97, MinSal contrata una empresa externa y genera un diagnóstico y propone 4 centros de sangre. Uno en Antofagasta, otro en Santiago, Valparaíso y Concepción. En la estructura del sistema de sangre, luego de estas evaluaciones, el año 99, se genera un proyecto FONDEF que obtiene recursos para el diseño de un modelo de banco de sangre centralizado que se implementa el año 99-2000, en la octava región, en Concepción. Y su meta es entregar un modelo probado para el país y centro de formación para futuras iniciativas. Entonces aquí lo señalo como la punta de flecha. Es quien empieza a abrir el camino para que el resto lo pueda seguir. Se realiza una serie de capacitaciones desde el año 97 hasta el 2001, jornadas de medicina transfusional, seminarios y capacitaciones en colectas y selección de donantes, todas en Concepción con docentes extranjeros de España, de Inglaterra, Francia. Dentro de las regulaciones y estándares, el año 2006 surgen las orientaciones para centros de sangre y unidades de medicina transfusional. El 2007 se crea la Comisión Nacional de Sangre y Tejidos. El 2013 surgen los estándares para la obtención de componentes sanguíneos y gestión de stock y la guía técnica de orientaciones sobre las unidades de medicina transfusional. Y el año 2021 surge la norma de atención y selección de donantes de sangre total por aféresis en sitio fijo y colecta móvil. Esos son regulaciones y estándares de servicios de sangre, pero además debemos estar sujetos a la autorización sanitaria y a la acreditación para poder operar como servicios también de salud, porque estamos dentro de los servicios de salud. En la estructura del Sistema Nacional de Sangre, el 2008 se redacta la Política Nacional de Sangre, cuyos objetivos son asegurar la autosuficiencia de sangre y componentes para la población chilena de forma oportuna, segura, eficiente y con los máximos estándares de calidad disponibles, y lograr la provisión de sangre por donación voluntaria, altruista y repetición. Esto es la base del trabajo que se realiza. Y se definieron 4 macroredes. Y cada macrored está compuesta por un centro de sangre y por unidades de medicina transfusional insertas en los hospitales.
Aquí están los 4 centros actuales y sus macroredes. Se generaron los 3 primeros de la propuesta del año 97 y luego se incorporó el centro de sangre austral en el extremo sur de Chile y está en camino un 5.º centro de sangre con su macrored en el norte. Así llegaríamos a 5 centros, 5 macroredes. Dentro de las consideraciones operacionales, la base es esta política nacional, la cual se firma el 2009 y otorga financiamiento. El proceso de descentralización, en esta tablita se puede graficar un centro del 2000, 115 bancos de sangre. Un segundo centro del 2006 baja a 57 bancos de sangre y aparecen las unidades de medicina transfusional. El 2009 se incorpora el tercer centro de sangre, baja a 16 bancos de sangre, y el 2015, que es la situación actual, 4 centros de sangre, 45 unidades de medicina transfusional y 13 bancos de sangre. ¿Ya? Y eso es lo de ahora. Aún hay bancos de sangre que no se han centralizado. Dentro de las actividades está la promoción y el marketing. La promoción enfocada al altruismo. El año 2013-2015 se desarrollaron las herramientas de marketing social para reclutamiento y fidelización de donantes altruistas bajo el modelo francés por el convenio franco-chileno. Estuvimos con los docentes franceses analizando las estrategias de marketing, la experiencia de ellos, y se levantó un primer plan de conversión de donantes de reposición a altruistas. Ahí pueden ver el gráfico que son las actividades: mensajería de texto o correo electrónico, llamadas telefónicas y verificación de la donación. Entonces acá, al donante de reposición que va por un familiar que acepta inscribirse en el plan, se marca en el sistema informático y luego ingresa a este plan también administrado desde el sistema informático. Podemos ver la evolución de la donación de sangre en Chile, cómo disminuye la reposición, pero se mantiene sobre el 63%, y hay un quiebre en la proporción del donante altruista repetido y nuevo. Aumenta el donante repetido altruista y disminuye levemente el nuevo. Siempre es necesario tener nuevos, pero lo importante es que la gente altruista está donando por segunda, tercera, cuarta vez. Este cuadro de mando es para mostrar la forma en que se trabajó en ese periodo, desde que se implementaron las medidas hasta el 2018, realizando seguimiento por tipo de colecta o de sitio de colecta y por macrored. Entonces, con esto se fueron ahí evaluando, tomando las medidas para corregir y poder llegar a eso que les mostré anteriormente, de generar que el donante altruista done nuevamente y el de reposición done como altruista. Un gráfico de la evolución de las donaciones en las macroredes 2014-2018. Se ve una leve alza. Y dentro de nuestra estructura están las casas del donante altruista. Esta es la de Concepción. Una imagen para mostrar la presencia en internet, página donasangre.minsal.cl del Centro de Sangre Metropolitano, donde los donantes pueden reservar su hora. Ahí dice agenda aquí. Y redes sociales, esta es del Centro de Sangre Valparaíso, donde está mostrando una de sus colectas móviles. Respecto a la colecta, esto se realiza en casas del donante, colectas móviles y sitios fijos intrahospitalarios. Han habido talleres nacionales desde el 2013 al 2018 para ver la organización de la colecta, las acciones de marketing, ahondar en la selección de donantes, y se implementa el agendamiento. Primero en papel, después en Excel, y ahora lo podemos realizar en el sistema informático, ¿ya? Y una de las cosas positivas que tenemos a nivel nacional es que un donante puede donar en cualquier establecimiento público, y esa donación, si es para un familiar, se va a considerar en el hospital de origen que no esté en esa macrored. Por ejemplo, yo vivo en Concepción y puedo donar en Concepción para un familiar en Puerto Montt, ¿ya? Eso es algo que ayuda a mejorar la imagen de la donación en Chile. Y otra cosa importante, la centralización, es contar con placas de butanodiol para la obtención de las plaquetas y tener una posibilidad de fraccionar de 24 horas, ya sin pérdida de plaquetas ni de plasma.
Acá podemos ver las donaciones totales por macrored, sobre 66.000 donaciones, excepto la austral, que es más pequeñita, 24.000. Los sitios de colecta son 51 sitios de colecta dependientes de servicios de salud, y de los cuales 4 son casas del donante. La mayoría de las donaciones se concentra en los sitios intrahospitalarios, 69%, y el 18% en las casas del donante, y el resto en colecta móvil. En porcentaje altruista, un 36% al año 2020 era en casas del donante, en los sitios intrahospitalarios solo el 16% y la colecta móvil el 100%. La idea es aumentar en el sitio intrahospitalario y en la casa del donante también, pero sobre todo en el hospital, aumentar el altruismo y disminuir la reposición. Lo que les señalaba del agendamiento, tenemos en el sistema informático, y ahí podemos ver, según la tasa de ocupación, se colorea la agenda por día. El procesamiento y tamizaje, tanto el procesamiento como el tamizaje se realiza en 4 centros de sangre y en los 13 bancos que no están centralizados. Solo en esos lugares están estas actividades. Se fracciona el 100% de las donaciones, en contraste que el año 93 se detectó que era solo el 58% y el resto se usaba como sangre total. Se realiza tamizaje al 100% de las donaciones con técnicas de quimioluminiscencia para las 6 técnicas que tenemos en nuestras guías y legislación. El establecimiento de referencia para confirmación frente a un tamizaje reactivo es el Instituto de Salud Pública, que nos dice si es positivo o no. Y los estudios de inmunohematología que se realizan son para el grupo AB o RHD, detección de anticuerpos irregulares, identificación si es requerido, y en Concepción se realiza también el QEL a todas las donaciones. El almacenamiento, los centros de sangre tienen que contar con equipamiento para almacenar los componentes de la macrored. Entonces estamos hablando de al menos 1.000, 1.500 glóbulos rojos, 2.000 o 3.000 plasmas, 400 plaquetas. Eso se tiene que calcular en base a lo que se va a procesar. Y existe gestión de stock para velar al menos 3 días de inventario en los hospitales y 7 días en los centros de sangre de glóbulos rojos. Entonces, dentro de las estrategias de gestión de stock es completar stock de glóbulos rojos, plasma y críos en los hospitales. El centro les completa el stock, les mantiene un stock, les envía la diferencia. Las plaquetas, por su vida útil de 5 días, se distribuye según requerimiento y es factible contar con grupo escaso. El ejemplo del paciente A negativo que necesita 6, 8 glóbulos, se pueden distribuir para no usar O negativo. En la distribución hay que velar por la mantención de la cadena de frío y la bioseguridad, considerando las distancias, el clima, las temperaturas, el tipo de transporte, el vehículo que se va a usar, si va a ser una vía terrestre, una vía aérea en las zonas extremas. Siempre el embalaje debe estar validado y verificado en el lugar para que tengamos la confianza de que mantiene las temperaturas que esperamos. Tenemos en las fotos, son fotos de lo que se usa, los trazadores de temperatura, estas cajas azules que tienen al menos 48 horas de mantención, y los móviles que pueden estar con cámaras de 4 grados o a temperatura ambiente según las distancias. Si son distancias de 3 horas no necesito una cámara, si una distancia de 8 o 10 horas, sí, ahí es más necesario. También se pueden realizar seguimientos de las pérdidas para conversar, que este ejercicio se hizo hace un par de años entre los centros de sangre. Se puede conversar y se pueden compartir las experiencias y las acciones correctivas, ¿ya? Es importante el seguimiento de las pérdidas, tanto en la producción, los vencimientos y las pérdidas en la extracción, que también las comparamos para analizar en conjunto y ver medidas para corregir. Otro de los aspectos importantes de la centralización es tener una coordinación nacional antes que un grupo. Una coordinación nacional de medicina transfusional, que la nuestra depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, más una comisión asesora ministerial que está compuesta por directivos de los centros de sangre y la coordinación nacional. Trabajan en conjunto y han podido desarrollar temas para la hemovigilancia, calidad, estándares, entre otros. ¿Ya? Es un grupo de trabajo
que ha sido de aporte para las macroredes. También es importante un sistema informático que gestione el centro de sangre, los puntos de colecta y sus hospitales, ¿ya? El ideal sería un sistema nacional, pero actualmente cada macrored tiene su software, pero las 4 tienen el mismo, entonces el proveedor generó el enlace para que exista distribución entre los centros de sangre. Podemos pedir y enviar desde un centro de sangre a otro con distintos servidores. Así que eso es algo que es bueno. Y también se puede realizar seguimiento de inventario nacional en tiempo real. O sea, si nuestra coordinadora quiere saber cómo están los centros, puede mirar el IDELFIN y le da un vistazo y tomar decisiones frente a un quiebre de stock en uno de los centros, por ejemplo. Se pueden enviar plasmas, glóbulos, entre ellos. Otro aspecto importante de la centralización, pero estos dos que voy a señalar no son exclusivos de los servicios de sangre. Son generales a los cuales están considerados los servicios de sangre. Uno es el PEC, que es un programa de evaluación externo del ISP, que tanto aplica en microbiología para quienes realizan calificación biológica e inmunohematología, que también es para centros de sangre y unidades de medicina transfusional y bancos de sangre. ¿Ya? Y esto es obligatorio y requisito para la acreditación de calidad. Y la Plataforma Nacional de Registro de Estadísticas Mensuales, el REM, que todo establecimiento público debe reportar su producción y también los servicios de sangre. Aquí hay un ejemplo de un gráfico con datos obtenidos del DEIS, que es la plataforma que recolecta los datos del REM. Y ahí podemos ver anualmente, comparar altruistas nuevos con altruistas repetidos con base oficial, de información oficial. También se pueden obtener datos para ver las donaciones por región, por ejemplo, aquí en el ejemplo está el 2020, o clasificarlas por donaciones por servicio de salud, ¿ya? Así que estos datos ministeriales son bastante útiles para analizar y tomar decisiones. Y retomando las capacitaciones, que es algo muy importante, que los profesionales, los técnicos que trabajamos en servicios de sangre, podamos ser capacitados, se levanten capacitaciones, sean presenciales o virtuales, porque es necesario el desarrollo de la medicina transfusional con conocimiento. Se realizó una serie de diplomados que el 2013 finaliza con un magíster en medicina transfusional, talleres de marketing, talleres de donación. Es muy importante estar realizando estas capacitaciones con docentes con experiencia en otros países, porque ideal, si estamos mirando hacia países europeos, España, Francia, Inglaterra, es bueno tener la experiencia de ellos que tienen también más años trabajando en esto. ¿Y cómo dejar de lado el COVID? ¿Cómo fue las gestiones centralizadas? Estas gestiones fueron coordinadas desde la Coordinación de Medicina Transfusional, donde se tomaron medidas generales, pero se enfocaron. Protección de funcionarios y del donante de sangre. Hubo llamados nacionales del ministro de Salud para donar sangre, porque yo creo que les pasó lo mismo. Inició la pandemia en marzo de 2020 y bajaron las donaciones. También así bajaron los procedimientos quirúrgicos programados. Se generaron reubicaciones y aperturas de nuevas casas del donante extrahospitalarias. Como estaba restringido el acceso al hospital, algunos hospitales tuvieron que sacar su colecta, arrendaron una casa cerca o les facilitaron un espacio y atendieron ahí. No dejaron de atender, sino que tuvieron la capacidad de replantearlo y encontrar una medida, porque sabíamos la importancia de contar con la sangre. Se promovió aumentar la donación, la fidelización, el altruismo, se potenció la féresis, estrategias para aumentar la seguridad y la calidad de las unidades obtenidas, todas las medidas dentro del centro de sangre para que los funcionarios nos protegiéramos y también las donaciones. Y se generó el pase de movilidad que les voy a mostrar después. Y hubo una serie de reuniones nacionales y por macrored, sí, con seguimiento de datos. Se hizo mucha reunión, al menos en la de Concepción. Hubo un periodo que semanalmente hacíamos reunión, cómo están las donaciones, hablábamos con cada hospital. Ellos sintieron el apoyo, fue bueno porque nos sentíamos apoyados, que no estaban solos, podían ver la experiencia de los otros sitios.
Aquí hay algunas imágenes de la protección de los funcionarios en una casa del donante, en un centro de sangre, el distanciamiento social o físico en el fondo. Se promovía para los donantes de sangre, una imagen del ministro dando este llamado a donar. Y aquí está el 13, permiso para donantes de sangre. Hubo una serie de permisos para salir en cuarentena. Entonces, se logró que uno fuera para donar sangre. Así que eso fue muy positivo, porque acá vivimos unas cuarentenas que no podíamos salir y si nos encontraban nos podían pasar una multa, si nos encontraban en la calle. Y acá hay este gráfico que refleja cómo la donación, este es por mes. 2019, 2020, se ve en marzo la disminución de la donación de reposición brusca, que duró abril, mayo, junio, y recién en julio empieza a aumentar, pero la donación altruista se mantuvo. Entonces el donante altruista respondió, pudo haber descendido, pero respondió, fue a donar. Y eso ayudó a que no tuviésemos quiebres de stock. Disminuyeron los stocks, pero no hubo riesgo de quiebre, pero esto fue mucho trabajo, ¿ya? Mucho trabajo. Acá otro gráfico para ver la relación donaciones totales y transfusiones. En general la donación está por sobre. En los puntos que se junta con la transfusión son momentos en que empezamos a consumir los stocks. Y ahí podemos llegar a un quiebre de stock. Pero si ven, después de un punto así, al menos diciembre, enero, después viene un aumento mayor de la donación. Las macroredes. Un par de láminas para hablar de la macrored. Si bien la centralización es importante, pero las macroredes son la base de esta estructura, porque es la relación entre el centro de sangre con sus hospitales y sus casas del donante. Entonces, este trabajo en conjunto es el cual permite mantener esta estructura de servicios de sangre. Es un trabajo en conjunto de establecimientos que pertenecen a distintas regiones y servicios de salud. Hay atención en casas del donante, sitios intrahospitalarios, colectas móviles, fraccionamiento y calificación en el centro de sangre. Y existe una serie de comunicaciones y de distribución. Hay distribución centro de sangre hospital, hospital. También se generan microredes, que también es algo dentro de la macrored, hay microredes. Centro de sangre a centro de sangre y centro de sangre a planta de fraccionamiento de plasma. Y la transfusión es de los hospitales. Entonces es muy importante la macrored. Es muy importante la comunicación y coordinación que se genera. Siempre el centro de sangre tiene que estar, el centro de sangre es el que los vincula. Entonces estar generando reuniones, conversando, analizando cuando hay problemas, algunas no conformidades. También lo importante en las macroredes es que hay un sistema informático común que gestiona todos los puntos de colecta, la producción, la calificación biológica, el etiquetaje, el almacenamiento, distribución y transfusión. Está en toda la cadena transfusional. Y lo positivo es que lleva parametrización. Todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Hay posibilidad de interfaces, comunicación entre los equipos automatizados con este sistema informático y generar estadísticas, generar listados para analizar información y poder aprender y tomar medidas. Lo otro positivo es que se generan protocolos técnicos y directrices comunes. En estas macroredes, el ideal es que todos los sitios de colecta atiendan de la misma forma. Que todos los extractores trabajen de la misma forma, que haya un traslado de la sangre al centro productor de la misma forma. Que la distribución, los lugares que la realizan, pensando en las microredes, que hay hospitales que distribuyen a otros hospitales, ocupen los mismos protocolos, las mismas formas de embalar y la misma condiciones en el transporte. Entonces, si se trabaja con protocolos comunes, que idealmente salgan desde los centros de sangre y que sean conversados y trabajados en conjunto, ayuda a ir generando estos estándares de trabajo. Y como ya les hablé de la comunicación y la coordinación. ¿Qué es lo que está en desarrollo? Todavía no finalizamos. Hay que mirar y remirar la organización territorial por la forma que tiene Chile. Centralizar procesos. ¿Habrá otra forma de centralizar? No sé, un laboratorio o dos laboratorios que procesen solo la calificación biológica, por ejemplo.
estandarizar procesos a nivel nacional, el compromiso de todos los actores, hay un financiamiento, que haya un financiamiento suficiente para las necesidades de cada macrored, que se realicen estos seguimientos, cuadros de mando de forma no punitiva y colaborativa, que no sea ocasión de recriminar que ustedes lo hacen mal, sino que están en este punto, veamos cómo pueden mejorar. Te puedo ayudar o ayúdenme que tengo un problema en esta etapa, estoy con un problema de reacciones adversas, por ejemplo. En desarrollo el convenio de cooperación internacional con el establecimiento francés de sangre desde el 2015 que continúa, ha sido un gran apoyo para el desarrollo acá en Chile. Y la relación sistema público y privado, no hablé nada del sistema privado, pero acá en Chile hay un sistema privado y se logra la comunicación con ellos. Acá en Concepción, el Centro de Sangre Concepción distribuye componentes sanguíneos a privados y aplica un cobro en base a los aranceles de FONASA. ¿Ya? Y aquí, para finalizar, les muestro la macrored, que es este gráfico donde están todos los servicios de la macrored sur: Maule, Talcahuano, Ñuble, Concepción, Arauco, Biobío, Araucanía Norte y al final Araucanía Sur, que aún no se suma. Aún hay un banco de sangre ahí, pero tiene su microred. Y el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde trabajo actualmente. Así que muchas gracias y quedo atenta a alguna pregunta que pueda surgir.